Vamos a hablar ahora sobre la madre de todas las reformas, que es la reforma electoral, porque es la única que nos garantiza que los mejores de entre nosotros ejerzan los puestos de responsabilidad en el Estado y que al ejercerlos tengan la confianza de los ciudadanos, que como sabemos está faltando mucho. Por eso hoy hemos invitado al señor Luis Benavente, director de Vox Populi, que han hecho una encuesta de opinión pública para establecer lo que los peruanos, en este caso de Lima, piensan sobre cómo debe ser esta reforma. Junto a él, dos personalidades de instituciones, diríase, especializadas en este tema electoral. Por una parte, IDEA, una multilateral de origen nórdico que da asistencia electoral para consolidar democracias, y el señor Gerardo Tábara, secretario ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia. Señor Benavente, ¿qué resultados importantes revela la encuesta que nos está presentando? Esta encuesta se da en medio de un debate y de una urgencia de reestructurar el sistema electoral en el país. Tal vez no solo eso, sino de mejorar la calidad de la política en el país. Creo que la política y el sistema electoral han colapsado en el Perú, y no me extiendo más en eso porque sería muy amplio. Y bueno, hay que comenzar a hacer algo. Resultados importantes, tal vez como lo sintetiza Gerardo Tábara, uno de ellos es la demanda de transparencia, ¿no? El estudio refleja que hay una gran demanda de transparencia de parte de los ciudadanos de la provincia de Lima, que es el ámbito en el cual se ha realizado este trabajo. Y el otro gran tema asociado a esta demanda de transparencia es la demanda de cambio. Creo que es necesario cambiar muchas cosas en el sistema electoral. Habrá que pensar si conviene un Congreso de 2 cámaras, por más que no sea populista. Habrá que pensar si conviene el voto libre y no el voto obligatorio. Habrá que pensar si es conveniente subir a 50 la participación en las cuotas de mujeres en las listas electorales. Habrá que pensar si es que el candidato presidencial tendría o podría ser candidato al Congreso también, lo cual fortalecería, me parece, a los partidos y al mismo Congreso, y así como eso, una serie de cosas como mayores sanciones a los incumplimientos de las normas de transparencia financiera en el manejo de campañas. En fin, no creo que hay mucha demanda de transparencia y mucha demanda de cambio como resultado de este estudio. Luis, una cuestión metodológica, una cosa que me llama la atención en la encuesta. Algunas preguntas yo creo que tendrán una inclinación al sesgo. Mira, dice: hay quienes piensan que la revocatoria de alcaldes y gobernadores de todo el país es eliminada porque desestabiliza los gobiernos locales y regionales y responde a los intereses de los revocadores. Entonces en la pregunta ya estás poniendo una carga negativa necesariamente. En la otra dice: actualmente los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria que los protege de investigaciones de procesos por la comisión de delitos. No solamente por comisión de delitos, te protege por atropellos que te puede hacer por el Poder Ejecutivo, por tu libertad de expresión de ideas. En otra pregunta dices, un segundo, hay quienes piensan que en convenio con la Universidad del Estado debería ofrecer educación política para mejorar la... Claro, tú me haces ese tipo de preguntas y yo te contesto así, pues. Hay tiempo para dar la respuesta, señor. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Luis Benavente, fundador y director de Vox Populi. RPP. A las 8:50 estamos entrevistando en los estudios del RPP al director de la institución de encuesta de opinión Vox Populi, con dos dirigentes de asociaciones vinculadas a la reforma electoral, y había quedado planteada una triple pregunta de Aldo Mariatti respecto del sesgo que le atribuye a algunas de las preguntas que usted ha formulado. Alguna, la de la revocatoria de inmunidad, otra dos menos, me parece que las instituciones la dejas en mal estado la pregunta. Hay un método de preguntar que es aceptable metodológicamente en los estándares y protocolos de investigación de opinión pública en el mundo, ¿no? Que no son nuestros, son estandarizados, ¿no? Así como hay protocolos médicos que se practican en todo el mundo, acá también no hay nada que inventar. Y eso se llama pregunta indirecta. Voy a poner un ejemplo. Si yo te pregunto en una encuesta, ¿usted es racista? Mira, el 95% me va a decir que no. Cuando yo he preguntado, ¿usted considera que los peruanos son racistas? El 95% dice que sí. ¿Por qué? Porque la pregunta es indirecta, es como poner un espejo. La pregunta indirecta es válida, ¿no? Y en este caso incluso nos permite obtener una conclusión muy importante. Los peruanos en Lima, en la provincia de Lima, para ser estrictos, están en contra del financiamiento a los partidos. Pero leyendo bien la encuesta, es que están en contra de darle plata a los partidos porque no hay confianza en los partidos, y muchos de los dirigentes partidarios están cuestionados por corrupción o están ya en la cárcel, ¿no? Pero sin embargo se pregunta, ¿y usted cree que el Estado debe financiar educación política en convenio con universidades de los jóvenes líderes de los partidos? Dicen que sí.
O cuando se pregunta, ¿usted cree que el Estado debe contratar la publicidad para distribuirla entre los candidatos de manera equitativa? La gente dice que sí. Entonces, ¿sí están de acuerdo con el financiamiento indirecto? No voy a discutir más este tema porque el debate va a ser muy rico y otros aspectos, pero yo sí creo que en estas preguntas directamente le está diciendo que la inmunidad parlamentaria evita comisión de delitos y le está diciendo directamente que la revocatoria desestabiliza los gobiernos regionales. Entonces está llevando la pregunta hacia un lado. Hay un par más, pero no es el tema de fondo, ¿no? Bueno, entonces comparto la crítica con Percy y con Gerardo, porque es un cuestionario solidario. Sí, a Gerardo quería preguntarle. El tema del financiamiento del Estado ha sido siempre el más peleagudo, digamos, el más complicado. Los entrevistados no quieren que el Estado financie, pero sí exigen mayor transparencia. Eso quiere decir que si se empieza a sincerar los aportes de los partidos, ¿esa percepción podría cambiar? Sí, yo creo que hay efectivamente un círculo que hay que romper, porque a mayor oscuridad y mayor resistencia de los partidos para transparentar sus finanzas, mayor resistencia de la población a que reciban dinero del Estado. En general, todos queremos saber a qué se destinan nuestros impuestos. Y si los impuestos se van a destinar, una parte de ello, a financiar partidos políticos, con la cual nosotros estamos de acuerdo, necesitamos saber cuál es el destino que se le dio. Y cuando no se le da el destino adecuado, necesitamos que haya sanciones efectivas y eficaces frente a ello, ¿no? La encuesta creo que cae en un momento muy oportuno. Por eso es que para Transparencia fue, y imagino también para IDEA, pero si lo dirá, muy importante poder respaldar la realización de la encuesta y participar de ella, porque estamos justo en un momento en el que se discute la reforma electoral. Claro que lo tenemos hace algún tiempo, pero ahora está en la Comisión de Constitución discutiéndose temas que han sido consultados a través de esta encuesta. El financiamiento de la política es justamente el primer tema que la Comisión de Constitución, ahora presidida por Úrsula Letona, puso al debate hace 2 semanas y aprobó un dictamen en cuyo texto se coincide con algunos aspectos que están acá. Por ejemplo, los encuestados están de acuerdo con que se prohíba que condenados por narcotráfico o corrupción financien campañas y partidos políticos. Uno podría decir, oye, pero es lógico. Sí, pero ¿sabes qué? Hasta este momento la legislación peruana no prohíbe que alguien que esté condenado por narcotráfico financie una campaña electoral. A partir de esto, uno ve que hay un elevadísimo porcentaje que está en contra de eso, ¿no? Y además, debemos decir que eso ha sido discutido en la Comisión de Constitución y aprobado también en esos términos. Eso es un punto a favor. La opinión también contraria a que haya aportes anónimos, es decir, la opción porque sepamos de dónde viene cada sol que financia el partido y las campañas, es muy clara en esta encuesta. Y eso es algo que debe llegar también con esa suficiente claridad a los textos legales que se aprueben en el Congreso. Hay preguntas que dan cuenta de que de pronto la gente no entiende muy bien del tema de la financiación, ¿no? Porque cuando hablamos de que el Estado de plata, no necesariamente quiere, pero cuando se hace la pregunta con que la publicidad con los medios la contrata el Estado y la distribuye equitativamente, que es una manera de financiar a los partidos, sí están de acuerdo. Sí. Hay ahí como una confusión, ¿no? Sí, hay una diferencia pues entre lo que se llama el financiamiento público directo, yo te doy dinero y ya tú te haces responsable de gastarlo, con el financiamiento público indirecto, que ya desde ahora se produce, ¿no? La franja electoral es un financiamiento público indirecto. Lo que pasa es que en el Perú se combina ambos tipos de financiamiento. Medina, lecciones aprendidas de esta encuesta. A ver, yo encuentro varias cosas muy interesantes. En primer lugar, por ejemplo, la concepción de la gente en relación con la participación política de las mujeres. Hay una clara mayoría que se da cuenta que las mujeres tienen menos condiciones que los hombres, menos posibilidades que los hombres para participar en política. La encuesta del departamento de Lima. Sí, en Lima. Yo creo que en el interior la cosa cambiaría, hay más machismo. Probablemente sí, pero probablemente también haya conciencia acerca de otros problemas que enfrentan las mujeres en política que en Lima no son tan visibles, ¿no? Pero me llamó la atención la contundencia de las cifras, ¿no? Concepción clara acerca de los problemas y también una propuesta favorable a las medidas de afirmación, es decir, aumentar la cuota a 50%, alternancia, cosas que entre los políticos son menos populares.
Yo no diría que el 80% de los políticos de ninguna manera está a favor de medidas afirmativas, y en cambio la encuesta sí muestra que la gente, particularmente las mujeres, están muy a favor de estas medidas de afirmación. Incrementar la cuota, generar alternancia. Me pareció muy interesante también cómo la gente tiene una demanda en relación con el uso del financiamiento público directo. Efectivamente, como en todas las encuestas que se han hecho sobre este tema, la gente está en contra del financiamiento público directo, es decir, la gente está en contra de que se le dé dinero a los partidos. Pero esta encuesta que pregunta cosas adicionales en relación al financiamiento, muestra cómo, por ejemplo, la gente está a favor de que los partidos inviertan en comunicación con la ciudadanía. Siempre hemos hablado de que el financiamiento público directo debería servir para que los partidos capaciten afiliados, para que tengan sus cuentas claras, tengan contadores, etcétera. Pero esta encuesta muestra cómo un porcentaje muy importante de personas quiere comunicación de los partidos hacia la ciudadanía, lo cual muestra que los partidos en realidad son vistos como aislados, ¿no? Ahora, un gran satán siempre han criticado fue el voto preferencial, sí, ¿no? Y esto es, insisto, la región Lima, que sí, presumo que hay más conocimiento político. Y es alto el desconocimiento de lo que es el voto preferencial, pero entre los que lo conocen es el más popular, o sea, goza de buena salud. Sí, no siempre ha tenido aceptación. No ha habido poco conocido y goza de buena salud. Totalmente de acuerdo. No ha habido una sola encuesta que diga que la gente está en contra del voto preferencial. La gente le gusta. Bueno, le da desconfianza a los partidos. Si yo desconfío en un partido político, no tengo por qué pensar que ese partido va a organizar elecciones creíbles, que me va a dar una lista en la cual yo pueda Con confiar. ese problema de fondo más que la confianza de que la política en Perú todavía es antropomorfo. Eso también, O sea, no solamente en Perú, en todo el mundo la política es antropomorfa. El problema es cómo se le pone a esa situación determinados marcos que hagan que no esté centrada exclusivamente en las personas, sino que también cuenten las ideas, propuestas, etcétera, ¿no? El otro día yo he escuchado a una colega decir en televisión que ella vota por la persona, no por el partido. O sea, acá... Pero en general eso ocurre aquí, en Francia y en cualquier lado, ¿no? Bueno, hay países como Suiza en donde el 65% no saben quién es el presidente de la República y tienen una enorme confianza en su gobierno. Mira, yo sugeriría, si me permiten, mirar esa pregunta a favor del voto preferencial junto con la pregunta sobre la manera como los partidos deben escoger a sus candidatos. Porque mayoritariamente los encuestados se pronuncian a favor de elecciones primarias, bien sea con participación de cualquier ciudadano o solamente a los militantes. Y solo hay un porcentaje muy chiquitito que estaría de acuerdo con que se mantenga la modalidad que hoy usan la mayoría de partidos, que es una asamblea de delegados. Que el 40% dice conocer el voto preferencial, ¿no? Y en ese 40% es que hay una preferencia frente al voto por lista. Pero el tema es que solo es un 40% de peruanos o de limeños que sabe cómo votar, y estamos eligiendo sin conocer el sistema. Yo creo que ese es el tema. Solo una pregunta, ¿y el contraste con la cantidad de gente que usa el voto preferencial? ¿Tenemos el cruce? O sea, de gente que dice que no conoce, pero de repente a la hora que vota se informa y vota preferencial. Es entre un tercio y la mitad de los electores, más o menos. Y eso es el 40%. Muy concentrado en Lima. Gracias por eso. Concentrado en Lima y en las capitales de departamento. Gracias por esta encuesta, que es un insumo de reflexión. Esperemos que haya un debate alturado y que conduzca a soluciones a los problemas graves de nuestro sistema electoral antes de que se convoquen las elecciones regionales y municipales en enero del año próximo. 9 puntos. Muchas gracias, señores. Percy Medina, Gerardo Távera y Luis Benavente. Hacemos una pausa, titulares de la hora, y luego retomamos la ampliación de noticias.